En la siguiente y última ponencia vamos a conocer dos proyectos ganadores del concurso internacional de arquitectura Richard D. House, que es una iniciativa muy interesante que premia propuestas que tratan de recuperar la tradición arquitectónica local y su particular identidad y generar una estructura urbana más bella, coherente, sostenible y socialmente integradora. Este concurso lo convoca el Ministerio de Fomento con la colaboración de INBAU, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, gracias al apoyo del filántropo y hombre de negocios norteamericano Richard D. House. Los arquitectos Juan Moya Romero y Sara Lobón nos van a exponer su propuesta para Vejer de la Frontera, en Cádiz, propuesta que da una solución satisfactoria a uno de los mayores problemas con el que se enfrentan nuestros núcleos urbanos tradicionales: cómo crecer sin perder la esencia de su carácter. Y por ello fueron premiados en la edición 2016-2017 del concurso. Bueno, buenas tardes. En principio, agradecer a la organización el habernos invitado a estas jornadas para estar aquí hoy con vosotros. Nosotros vamos a explicar nuestra propuesta para Vejer de la Frontera que presentamos al concurso internacional Richard D. House. Este es un concurso cuyo formato nos llamó mucho la atención, puesto que proponía indagar sobre los mecanismos de la tradición para solucionar problemas actuales. En lugar de realizar una descripción literal del proyecto, creemos más útil exponer una serie de aspectos clave que a nosotros nos inquietaron a la hora de dar respuesta a los problemas que presentaba el área de intervención y que creemos pueden ser extrapolables a otros municipios o territorios rurales de similares características. Por tanto, vamos a ir comentando este tipo de aspectos y, paralelamente, vamos a ir viendo cómo se desarrollaron de forma concreta dentro de la propuesta de Vejer. El primer aspecto es que la tradición nos puede dar lecciones muy valiosas para problemas actuales, evidente, pero desde nuestro punto de vista, esta debería entenderse no como hechos aislados, sino desde una perspectiva completa o integral como ciudad. Es decir, la ciudad está constituida por una serie de elementos indisociables, interrelacionados entre sí, sin los cuales, como conjunto, son los que construyen esta especie de lógica urbana y también su identidad, evidentemente. En el momento que estas partes se entienden o se extraen de forma aislada, fuera de su contexto y de su lógica, pues evidentemente se desprende todo su valor y sentido, puesto que los vínculos del tejido urbano se descomponen y esto provoca la extinción de su estructura y, evidentemente, de la pérdida de su identidad. Por este motivo, estamos convencidos que las intervenciones de una escala suficientemente amplia que permita hacer ciudad completa nos van a permitir atender a la complejidad de factores que intervienen en cualquier proyecto urbano. Esto no quiere decir que las intervenciones de menor escala no tengan un valor, evidentemente, pero creemos que no son capaces, quizás, de tener el alcance suficiente para revertir o frenar los problemas estructurantes que están surgiendo en los núcleos rurales. Ahora la compañera Sara nos va a explicar más concretamente cómo se han recogido estas cuestiones dentro de la implantación del proyecto en el emplazamiento. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, yo voy a comenzar hablando de la propuesta y en un primer momento a nivel del entorno, ¿no? Es decir, cuáles fueron las cualidades del entorno que más influyeron para el desarrollo de la propuesta. Bueno, no sé si conocéis Vejer de la Frontera. Pues bien, la zona que se proponía para este nuevo crecimiento urbano, la zona de actuación, era una franja de territorio bastante amplia, situada en el borde occidental del municipio. Y bueno, la verdad es que era un lugar de bastante singularidad, por ejemplo, por la existencia de 4 molinos de viento, que son parte del patrimonio industrial de Vejer, y que tienen un carácter bastante peculiar. Por ejemplo, también este es un lugar destacado por el hecho de que se sitúa en la cima de una loma, y esto hace que sea un lugar de contemplación del territorio y que a la vez se configure como el frente urbano visible de Vejer desde ese mismo territorio circundante. Pero bueno, además de estas peculiaridades, aquellos aspectos que para nosotros fueron más significativos, podemos decir puntos más clave para el desarrollo de la propuesta, sobre todo al hilo de lo que Juan acaba de comentar, fueron dos aspectos. En primer lugar,
La escala, ¿no? La escala tanto territorial, se trataba de una zona de actuación de una escala suficientemente amplia, eran 75.000 metros cuadrados de suelo, y unido a esta escala territorial podíamos decir una escala programática. El programa de usos que se nos pedía era también lo suficientemente amplio, suficientemente complejo y diverso, y bueno, ambas escalas unidas son los que podrían permitir que la propuesta permitiera hacer ciudad completa, ¿no? y con identidad, atendiendo tanto a aspectos económicos, aspectos sociales, medioambientales, etcétera. El segundo punto clave o fundamental respecto al entorno es cómo este se percibe a día de hoy. Podemos decir que es un borde o una fractura entre dos realidades urbanas diferentes. Por un lado teníamos el paisaje natural y por el otro lado el propio núcleo urbano, que a pesar de su proximidad entre ellos no se tocan, ¿no? Son dos realidades prácticamente inconexas. Entendíamos por ello fundamental que la propuesta fuera capaz de coser estas dos realidades y de crear vínculos indisolubles entre ellas, para que la estructura no se entendiera como elementos aislados, sino como un elemento unitario, ¿no? y con unidad, efectivamente. Bueno, frente a estas situaciones de partida del entorno, estudiamos en el estudio pues, diversas opciones de asentamiento en el lugar. Comenzamos analizando un modelo que denominamos modelo central, en el cual todo el programa de usos que se nos pedía se concentraba en un único núcleo. Este núcleo en sí mismo pues, podría ser complejo, era compacto y podía tener entidad. Sin embargo, por su propia condición de núcleo, desatendía una parte muy importante de esa fractura o de ese borde que os comentaba, y bueno, por lo tanto sería incapaz de generar vínculos en este lugar. Este primer modelo, por lo tanto, pues lo descartábamos y pasamos a analizar un segundo modelo que denominábamos modelo lineal. Podríamos decir, en cierto modo, que era el modelo opuesto al anterior. En este caso, el programa de usos sí que se diseminaba en toda la longitud de esa fractura de cara a atenderlo, pero lo hacía con una con una densidad uniforme, lo que significaba bueno, pues que su sección fuera excesivamente estrecha, fuera excesivamente concentrado, lo que al final no generaba en sí mismo una entidad suficiente, ¿no? Para solucionar los problemas que habíamos encontrado en este lugar. Por tanto, este modelo también se descartaba y llegamos a un tercer modelo intermedio entre los dos anteriores, que denominábamos modelo franja, y que entendíamos más equilibrado, porque aunque también asumía toda esa longitud de ese borde, al hacerlo con una densidad no tan homogénea en toda su longitud, sino más equilibrada y más adecuada al entorno en cada punto, permitía atender tanto toda la longitud como tener en sí mismo cierta entidad, lo que le permitía hacer ciudad completa. Por lo tanto, este fue el modelo por el cual finalmente nos decantamos para el desarrollo de la propuesta. Bueno, ahora nos vamos a centrar en la estructura interna de la ciudad histórica de Vejer. Lo que en un primer momento nos puede resultar más evidente y atractivo pues podría ser su variada escenografía de alta riqueza espacial, material, lumínica, pero hay algo que va más allá de este aspecto figurativo de la tradición y es lo que más nos gustaría resaltar, y es su capacidad para mantener en el tiempo las relaciones y las formas de vecindad. Por ejemplo, la alta cohesión social y de vecindad de estos tejidos se ha visto muy favorecida por la compacidad de sus trazados urbanos y por la diversidad multiescalar de los tránsitos, tanto de su por la diversidad multiescalar tanto de sus tránsitos como en las formas de propiedad y por los vínculos afectivos que se crean hacia las características singulares de un determinado territorio. Pero estas formas de vecindad no solo se limitan al ámbito doméstico, sino que se extienden también al ámbito productivo, formando lo que podríamos denominar ecosistemas locales, donde en definitiva se logra la convivencia de usos residenciales y productivos desde un punto de vista sostenido. Este aspecto, por ejemplo, es importante cuando el propio modelo urbano permite desde su concepción reducir, por ejemplo, los desplazamientos en el día a día de las personas desde su casa al trabajo y, consecuentemente, evitar el uso del coche. Ahora todo el mundo quiere peatonalizar las ciudades y se plantea como un aspecto de mejora de la calidad urbana y con cierta necesidad de inversión.
cuando los territorios rurales, por su propia estructura y escala, siempre han permitido este aspecto de una forma intrínseca. Con lo cual, ¿por qué no podemos aprovechar estas energías latentes? En definitiva, esta perspectiva de ciudad completa que hablábamos al principio y de complejidad interna de ecosistemas locales se presenta como un sistema sin carencias o sin nichos vacíos y, por tanto, más resistente y menos vulnerable frente a la llegada de amenazas que aprovechan la inestabilidad de los sistemas urbanos para introducirse. Yo los comparo con una especie de virus. Si la ciudad tiene todo un sistema inmune completo y bien engranado, pues evidentemente la infección no avanza. Si su sistema inmune pues está débil, pues evidentemente se pueden producir infecciones, ¿no? Pero ¿cuáles son esas amenazas? En algunos casos pueden ser focos productivos monotemáticos que se implantan a gran escala aprovechando estos vacíos o carencias de las estructuras urbanas, provocando desequilibrios en los tejidos. Un ejemplo, por ejemplo, son los centros comerciales. Pero en Granada, que es de donde venimos, tenemos un ejemplo de un centro comercial que se situó cerca de un pueblo donde había un comercio local bien estructurado y cercano a la residencia a pie, y esto hizo que el centro comercial pues, no acabara de funcionar y acabara cerrando. Otro caso de amenaza monotemática son los grandes focos monoresidenciales, que hay muchísimos casos, ya que si un núcleo poblacional pues tiene una oferta deficiente de vivienda, pues es probable que acabe dándose una respuesta de este tipo para cubrir estas carencias. En otros casos, la gran amenaza no son estos focos productivos monotemáticos, sino la cercanía a ciudades con una oferta productiva de servicios, de ocio y de residencia mucho más amplia y atractiva, que hace que la población, por inercia, pues traslade su residencia y provoque la despoblación del núcleo más débil en este caso. El caso del turismo. En los núcleos rurales precisamente no se está entendiendo como una amenaza, sino que se está convirtiendo en una especie de píldora mágica que se espera que sea capaz de solucionar por sí sola todos los problemas estructurantes de los municipios. Y esto no deja de ser una respuesta monotemática también aislada que descuida el resto de aspectos en los municipios, provocando alteraciones y desequilibrios en el tejido social y económico, el reemplazamiento de actividades y usos propios identitarios y la gentrificación de las zonas de mayor valor patrimonial en estos municipios. ¿Y qué queremos decir un poco con esto? Pues que una buena estructura interna de cualquier municipio rural, que no es más que la preservación de su identidad, incorporando evidentemente de forma sensible pues, nuevas aportaciones, juega un papel, creemos, importantísimo en las garantías de vida de los municipios. Y que igual que los focos monotemáticos que hemos hablado anteriormente, aprovechan estas carencias que puedan existir en un determinado territorio, los municipios rurales han de jugar su papel y aprovechar sus potencialidades para ser capaces de cubrir también las carencias que existen en las grandes urbes y así complementarse entre ellas. Bueno, volviendo a la propuesta y ahora ya desde un punto de vista más a nivel interno, lo que nosotros entendíamos importante de cara a la propuesta era la creación, la diversidad, ¿no?, de sus usos y la proporción en cuanto a estos usos. Para ello lo que se proponía era un tejido, podríamos decir, equilibrado en cuanto al tejido residencial y al tejido productivo. Desde el punto de vista productivo, de pequeña escala, pues con talleres, comercio, restauración, usos terciarios, usos de oficina, y para el tejido residencial también con una oferta muy variada, ¿no?, comprendiendo pues desde vivienda protegida y vivienda libre, vivienda unifamiliar y vivienda plurifamiliar, modelos de vivienda que, por ejemplo, pudieran encontrarse vinculados a usos como, por ejemplo, talleres o comercio, o viviendas pues que no lo estuvieran. Además, esto unido a la diversidad de escalas parcelarias, es decir, un parcelario muy heterogéneo, ¿no?, en cuanto a su tipología y en cuanto a su escala, en definitiva lo que generaban era una mezcolanza social muy rica y muy diversa. ¿Esto qué creaba? Bueno, pues entendemos que creaba un tejido que es democrático, ya que se evitan las zonificaciones, se evitan centralidades, se evitan también preponderancias de una zona respecto a la otra,
Y además de un tejido democrático, es también un tejido antropométrico, donde las distancias se evita que superen aquello cómodamente caminable por las personas. Además de esta riqueza, en cuanto a lo que uso se refiere, el tejido que se proponía, el crecimiento urbano que se proponía, busca también una riqueza espacial y una riqueza perceptiva, que al igual que ocurre en Vejer, es el producto directo de la adaptación a un entorno. Se busca, por ejemplo, la adaptación a la topografía, la adaptación a la climatología, la necesidad de crear espacios de mayor nivel de privacidad o publicidad. Y bueno, todo esto realmente cómo se materializa, ¿no? Se materializa en base pues, a unas calles que se quiebran adaptándose a la topografía para buscar las pendientes más suaves, unas calles que se quiebran también, por ejemplo, para protegerse de los vientos dominantes, una sección también en este trazado de calles que a veces se dilata, a veces se contrae, unas fachadas que adquieren formas dentadas para, en definitiva, generar espacios en sol o espacios en sombra, las azoteas también, que buscan el sol, que buscan las visuales al paisaje. Por otra parte, por ejemplo, la existencia de patios más frescos, más protegidos, que permiten también la ventilación cruzada de las estancias. Podemos decir que se trata de un tejido que es sorpresivo, que es amable, que es también humano, que tiene su propia identidad y su propia esencia, ¿no? Y que ofrece una gran riqueza perceptiva y una gran sensibilidad cognitiva. Otro aspecto que también nos parecía muy importante en este espacio urbano, a colación de estos espacios que se crean, como hemos dicho, ¿no? De dilataciones, de plazas, de adarves, es el hecho de que permite que la vida pudiera expandirse de una forma temporal hacia esos espacios. Es decir, tanto los usos residenciales como los usos productivos en un determinado momento podían expandirse a esos espacios exteriores. ¿Y esto por qué es importante? Pues es importante por el hecho de que es capaz de crear relaciones entre las personas, es capaz de crear vínculos de vecindad, vínculos ya no solo entre las personas, sino también vínculos con el lugar, crear sentimientos de pertenencia y de apego y de relación con estos lugares, que en definitiva es muy importante, ¿no? Para su supervivencia en el tiempo. Y también el hecho de que dan visibilidad a este tejido productivo. Bien, ahora voy a pasar a explicar otro aspecto que tiene que ver más con el proceso de elaboración de la propuesta en sí y que es bastante interesante puesto que nos ha ayudado a hacer resurgir valores identitarios a partir del propio proceso de formación de la ciudad histórica. El núcleo histórico de Vejer de la Frontera se encuadra dentro de lo que muchos estudios de investigación denominan crecimiento espontáneo. Es un núcleo urbano que, bajo las condiciones de unos límites o recintos amurallados, pues iba internamente colmatándose, partiendo de la vivienda como unidad, y donde los pactos entre familias sobre la propiedad, el proceso de subdivisiones en el tiempo debido a sucesivas herencias e incluso la propia jurisprudencia iban dando como consecuencia un espacio doméstico cada vez más fragmentado y variado y como resultado final unas características y una morfología propia en el espacio colectivo. Pues bien, esta forma de crecimiento urbano donde el espacio colectivo ha sido consecuencia del espacio doméstico es donde encontramos una fórmula para hacer resurgir la esencia de este lugar, aplicándola mediante un sistema análogo, pero ahora en el propio proceso de creación del proyecto. Y esta forma de proceder tenía también como objetivo hacer desaparecer la mano del arquitecto en esta especie de arquitectura orgánica o anónima, prácticamente surgida como copia o reflejo de los propios perfiles topográficos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque esta realmente es la esencia e identidad propia que permite generar esos vínculos afectivos de la gente al territorio. Y, por tanto, tenemos que entender cómo llegar a destilarla y que resurja en los nuevos planteamientos urbanos.
Bueno, como podréis comprender, planificar o proyectar una estructura urbana que aparentemente es orgánica y aleatoria no es una tarea fácil, porque precisamente parece que es algo que no es coherente con ese propio proceso de formación espontánea, ¿no? El hecho de su planificación. Además, carecer de puntos clave o de reglas claras, ¿no? Carecer de una serie de reglas claras de partida, genera en los arquitectos normalmente una sensación de pérdida, porque no tienes unas bases sólidas y, bueno, es el hecho de enfrentarse, podemos decir, a esa tabula rasa, ¿no? Es por ello que desde el estudio tuvimos la necesidad de crear una estrategia que nos permitiera, en cierto modo, emular o reinterpretar ese proceso de crecimiento espontáneo de las ciudades, pero que a la vez nos diera unas reglas, unas bases sólidas o fundamentadas a partir de las cuales trabajar, ¿no? Para ello, la propuesta comenzamos a trabajar a partir de la unidad mínima, entendiendo como tal la crujía. De la suma de crujías iban surgiendo las viviendas, de la agregación de viviendas se iban formando las manzanas y así poco a poco, conforme iban apareciendo las manzanas, poco a poco el espacio público iba tomando forma. Creemos que trabajar desde la crujía aportó a la propuesta solidez y coherencia, tanto estructural como espacial. Es decir, que todas estas formas que aparecen en el espacio público, las dilataciones, las contracciones, los adarves, los giros, no surgían del capricho, ¿no? Sino que surgían del lugar, pero además de la lógica que la crujía le imprimía. Por ejemplo, los quiebros en las calles pues nunca se generan, ¿no? Los quiebros en las manzanas nunca se generaban en el centro, por ejemplo, de una fachada, ya que esto no sería lógico estructuralmente, sino que se generaban en el encuentro entre dos viviendas o en el encuentro entre dos crujías. Por ejemplo, también las viviendas de Vejer suelen tener patios interiores, son muy característicos en las viviendas de allí, y además en estos patios suelen aparecer escaleras exteriores que comunican las dos plantas. Pues estas escaleras característicamente también tienen una forma muy propia en L, y esta forma pues responde lógicamente al hecho de que la escalera ha de plegarse para poder asumir todo su recorrido dentro de un patio con una dimensión reducida que le imprime pues la propia crujía y la propia estructura de la crujía. En base a esta forma de proceder o de trabajar, cada una de las viviendas y cada una de las manzanas fue pasando y fue rotando por las manos de todo y cada uno de los arquitectos que dentro del estudio trabajamos en esta propuesta. Para nosotros, bueno, pues esto fue una fórmula novedosa a la hora de trabajar y también muy importante por el resultado que esto generó. Es decir, ese rotar y ese pasar de una mano a otra lo que permitió fue borrar la mano del arquitecto, como Juan decía, y permitió también diluir o hacer desaparecer todos esos vicios que al final, bueno, pues inevitablemente cada uno de nosotros, esos vicios de mecanismos aprendidos, pues vamos adquiriendo a lo largo de la profesión. Esta forma de trabajar creemos que dio a la propuesta pues bastante fluidez, bastante naturalidad y una frescura en el engranaje de sus piezas, ¿no? Además, como así algo dato curioso, pues por ejemplo cuando llegamos a una zona del espacio público donde confluían varias de nuestras manzanas, ¿no? De las que veníamos desarrollando uno u otro, pues teníamos que llegar a acuerdos entre nosotros para decidir qué líneas seguíamos, ¿no? Para decidir cómo seguía creciendo la propuesta, pues teníamos que llegar a acuerdos y establecer incluso fórmulas de negociación, ¿no? Para ver qué camino seguir. De esta forma, pues creemos que se llevó a cabo un proceso, una forma de trabajo que reinterpretaba ese mecanismo de formación espontánea de la ciudad tradicional. Vale, otro aspecto que creemos de vital importancia es la necesidad de observación profunda de la tradición para su comprensión multidimensional y utilizarla de manera que podamos superar una visión excesivamente figurativa y superficial de los entornos rurales. La tradición se ha ido moldeando en el tiempo mediante un largo proceso de mezcla, de superposición, de reemplazamiento, donde a veces es muy difícil discernir los aspectos esenciales o auténticos, con lo cual es necesario un largo proceso analítico y de investigación que nos permita construir un mapa de su compleja lógica y a partir de ahí ver resurgir en su propio lenguaje esas soluciones sencillas a cuestiones de actualidad. En definitiva, lo que se trata es de hacer resurgir esos útiles recursos que nos aporta la historia urbana y saberlos explotar y direccionar adecuadamente, ya que esto no es más que una fórmula de sostenibilidad en términos económicos, sociales y ambientales.
lo que evita la necesidad del uso de otros recursos alternativos que en muchas ocasiones pueden tener un mayor coste por su necesidad de adaptación al medio. Por ejemplo, muchos de los cascos antiguos suelen ser tejidos densos y ciertamente por su compacidad y su estructura morfológica pues han conseguido crear unos sistemas pues, urbanos con cierta sostenibilidad. Pero hay casos como podría ser la Sarquía malagueña, entre otros, donde se desarrolló un crecimiento disperso como una forma de explotación de los grandes recursos del paisaje y como una manera pues, de atraer población y riqueza al entorno rural, pero que finalmente pues, a la larga causó la necesidad de invertir una cantidad de recursos para la gestión de residuos, de servicios públicos como redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, etcétera, e incluso de movilidad. Es muy común que frente a los problemas actuales los arquitectos a veces actuemos con soluciones desde la inmediatez, también por los plazos en los que se nos solicitan las cosas, ¿no? Pero la lectura profunda de la tradición podemos visualizar soluciones muy coherentes y sencillas que bajo ahora ya condiciones actuales pues pueden ser aplicadas. Pero esto creemos que solo se consigue dedicándole evidentemente un plazo suficientemente amplio a la comprensión y dedicándole la paciencia suficiente para que estas soluciones surjan, ¿vale? Esta forma de hacer analítica, paciente o profunda, pues es la que creemos que ha aportado a la propuesta de Vejer pues, naturalidad en el acomodo de las condiciones de contexto y a toda esta perspectiva multidimensional de la que hablábamos. Pues evitando transgresiones o soluciones extrañas al entorno que a veces pues, de forma fortuita podemos cometer los arquitectos. Este acomodo del que Juan habla, este acomodo natural al entorno, en el caso de la propuesta tenía que hacerse en un entorno que, bueno, como decía antes, es dual y es disociado entre dos realidades diferentes, ¿no? Por un lado teníamos el paisaje natural y por otro lado el núcleo urbano. En este caso, como nos encontramos en una zona más periférica, pues se trata de un suburbio moderno. Pues fue de la observación profunda de la tradición que vimos resurgidos una serie de mecanismos, la verdad, muy sencillos y muy coherentes, que nos permitían hacer ese acomodo mediante, podemos decir, una transición en 3 grados. El grado 1 es el contacto con el suburbio moderno. En esta parte nos encontrábamos los problemas propios de este tipo de tejidos, ¿no? Este suburbio moderno pues prácticamente es monoresidencial, carece prácticamente de cualquier tipo de equipamiento, de usos productivos, de usos terciarios, y además son tejidos que suelen ser poco amables porque sus calles, por ejemplo, son calles pensadas por y para el coche, ¿no? En este lugar lo que se proponía eran unas pequeñas piezas de pequeña escala, de uso terciario, con comercio, con taller, situadas estratégicamente en el emplazamiento, unas nuevas líneas de vegetación y unas pequeñas reservas de aparcamiento. Así, con muy poco, lo que se conseguía era dotar a esta zona de una mayor complejidad en cuanto a sus usos. Se le dotaba también de una mayor amabilidad y una mayor humanidad, con unas formas que empezaban a quebrarse. Podemos decir así que este grado 1 era la antesala que preparaba y antecedía al grado 2. El grado 2 como tal es ese nuevo crecimiento urbano que proponíamos y que recoge, es el reflejo de todas estas cualidades propias de la ciudad tradicional de las que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? Su cualidad como ciudad completa, su identidad, su entidad, etc. El grado 3 es ya el contacto de este nuevo crecimiento urbano con la naturaleza. Ambas realidades se imbrican totalmente en la propuesta, tanto a nivel visual, ya que se crean miradores, se crean terrazas o se crean azoteas que miran al paisaje, como a nivel físico también, ya que se busca la continuidad entre el trazado urbano de plaza y de calles y los caminos naturales. Realmente en esta parte la organización del concurso lo que buscaba era la creación de un parque. Sin embargo, nosotros descartábamos esta opción y nos decantábamos en su lugar por simplemente acondicionar el paisaje natural con el acondicionamiento de una serie de caminos que nacen de la topografía, que nacen de la vegetación existente, de las escorrentías de agua,
también nacían bueno, pues de la convivencia con los usos propios del lugar, como son los usos agrícolas y los usos ganaderos. Descartábamos la figura del parque porque bueno, este como tal tuvo su origen y su lógica en las ciudades para ser como una especie de vía de escape a la mente de las personas que vivían en condiciones de hacinamiento, ¿no? Pero en un lugar como en el que nos encontrábamos creíamos que no tenía sentido porque no hay mejor parque que el propio territorio natural. Vale, ya por último, sí me gustaría comentar que la evolución urbana de Vejer ha venido propiciada por un proceso de autoorganización social del trabajo, el aprendizaje intergeneracional de oficios, de artes tradicionales, así como el uso de materiales locales, ha permitido crear unos recursos en activo, que han tenido como resultado un urbanismo de escala antropológica y económicamente sostenible. En la actualidad ya el oficio artesanal ha venido sustituyéndose debido a la estandarización y la industrialización de la técnica constructiva, que ha permitido pues, unos costes de producción inicialmente más económicos, pero provocando realmente que ese capital no siga reinvirtiéndose en la zona, con lo cual encareciendo el coste final a largo plazo. No obstante, el concepto final a largo plazo parece en principio un concepto abstracto y lejano, y la realidad se lee de otro modo, donde el coste inicial realmente pesa más a día de hoy. Esta circunstancia obliga a plantear acciones de transformación urbana donde el tejido económico artesanal empiece ya no solo a ser más competitivo, sino también más visible y partícipe del propio proceso de crecimiento urbano. En definitiva, los modelos urbanos tradicionales basados en la construcción social, cultural y ambiental e imbricados en este tipo de mecanismos, creemos que pueden ser perfectamente resistentes desde nuestra perspectiva frente a las consecuencias generadas por otros modelos urbanos centralizados basados en la oferta y demanda de mercado. Evidentemente, si se profundiza adecuadamente en este tipo de aspectos. Bueno, finalmente nos gustaría contaros que la propuesta se plantea desde su propia configuración como un modelo experimental de resistencia frente a las situaciones de dificultad y de amenaza. Este nuevo planteamiento urbano se basa en un proceso de transmisión intergeneracional del conocimiento de los oficios y de las artes, ¿no? De los oficios y de las artes tradicionales y de su posterior puesta en activo. Bueno, ¿cómo se planteaba este proceso, ¿no? Como os comentaba antes, la zona de actuación contaba con un total de 4 molinos de viento, que son parte del patrimonio industrial de Vejer. Entendíamos que, bueno, por su propia singularidad y por situarse también en los puntos de mayor cota, estos molinos podían convertirse en puntos de referencia y en puntos identitarios para la comunidad. Entonces se contaba con la figura de estos 4 molinos. El proceso comenzaba por el que ocupa un lugar más central de todo ello, que comenzaría acogiendo el uso de escuela-taller. Aquí las generaciones mayores podrían transmitir su conocimiento de los oficios y las artes tradicionales a las generaciones más jóvenes. Y bueno, esto es importante ya que ayudaría a crear un tejido competitivo, ¿no? y cualificado. Y posteriormente, los otros 3 molinos de viento irían asumiendo el uso de espacios de reunión para las cooperativas de artesanos y de comerciantes que poco a poco irían surgiendo. Estos espacios de reunión les permitirían una autoorganización del trabajo y les permitirían también formar parte activa del proceso. Posteriormente, se alentaría el hecho de que las personas que trabajaban en este lugar, que formaban parte de este proceso, pudieran también tener acceso a la vivienda, de cara a fomentar aquello que comentábamos de vivir y trabajar en el mismo lugar. En definitiva, se trata de un sistema que supondría rentabilidad entre ámbitos, tanto rentabilidad económica como rentabilidad cultural y social. Desde el punto de vista económico, pues por un lado se fomenta el empleo para las generaciones más jóvenes, lo que disminuiría quizá esa necesidad de emigrar, ¿no? con la que muchas veces conviven, y evitando también además el envejecimiento de la población. Pero también desde un punto de vista económico nos parecía importante el hecho de que se contribuye a una economía sostenida, porque se están potenciando sectores económicos que a día de hoy se ven amenazados y reemplazados, ¿no? que es todo lo que tiene que ver pues, con los oficios y las artes tradicionales.
En el ámbito cultural se pone en valor el patrimonio, se pone en valor el uso de materiales locales y se evita la desaparición de estas técnicas tradicionales, que son aspectos para nosotros también muy importantes de cara a frenar la homogeneización de los territorios. Y desde el punto de vista social, pues además de estar formando a las generaciones más jóvenes, se están fomentando también actividades ocupacionales para los mayores, se crearían sentimientos de compromiso entre la vecindad, sentimientos también de pertenencia al lugar, etc. La importancia de este proceso reside también en el hecho de que no funcionaría de un modo lineal finito, sino que podría funcionar de manera cíclica. Transmitir el conocimiento y el valor de la tradición a las generaciones más jóvenes podría hacer que modelos de crecimiento como este pudieran en el tiempo seguir implantándose en otros emplazamientos del mundo rural. Y de esta forma pues, podría tratarse de una herramienta, creemos, potente de cara a hacer frente a las dificultades actuales del mundo rural frente a la grande urbe. Ya está. Nada más. Muchísimas gracias. Sobre todo también porque de verdad que habéis sido prusianos en el cumplimiento del tiempo que tenéis asignado. Seguidamente, el arquitecto Abelardo Linares del Castillo Valero nos va a contar en solitario, ya que lamentablemente su compañera Elena Jiménez Sánchez no ha podido acompañarnos, la propuesta que presentaron y con la que ganaron el premio en la edición 2018-2019. Es una propuesta de actuación urbanística integral para revitalizar el barrio de la Antigua, situado en el conjunto histórico de Béjar, municipio de Salamanca. Barrio que sufre los efectos, como tantos otros conjuntos urbanos, de la despoblación, el envejecimiento y el progresivo abandono de su patrimonio. Muchas gracias. Gracias a la organización, al Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y a la Asociación de Urbanistas de España y a todos los asistentes que habéis decidido quedaros hasta el final, un viernes por la tarde, para compartir estas reflexiones sobre urbanismo, arquitectura y patrimonio, que es lo que voy a tratar. Realmente quería empezar comentando un poco en qué consiste la iniciativa Dreyfus, el concurso Richard H. Dreyfus. Realmente se celebra desde hace 3 años y tiene 2 fases. Una primera en la que ayuntamientos, en general del medio rural, son siempre ayuntamientos de poblaciones que ninguno ha tenido más de 15.000 habitantes, se presentan normalmente por iniciativa de los técnicos municipales o bien por iniciativa política o de grupos locales, suscitando un problema del municipio y a partir de ahí se seleccionan 3 municipios cada año y con el apoyo de INBAU, el premio Rafael Manzano, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura. Realmente quien lo viabiliza es el Ministerio de Fomento, que es el que da el asesoramiento y organiza la iniciativa. Se convoca este concurso que tiene 3 emplazamientos anuales y que se ha desarrollado a lo largo y ancho de la geografía española peninsular, porque no se ha dado todavía en las islas, al cual nos hemos presentado en diferentes ocasiones y hemos obtenido el primer premio en Jaca y en Béjar. A partir de aquí, el estudio al que pertenezco desarrolla una labor de investigación en el patrimonio y nos parecía especialmente interesante la iniciativa del concurso Richard H. Dreyfus porque suscita un encuentro entre la arquitectura, las técnicas tradicionales, la recuperación de los materiales locales y un cierto cuestionamiento de cuál debe ser el camino de la arquitectura también después de la crisis, pero sobre todo en un contexto local de pueblos y pequeñas ciudades del medio rural. Sí. En nuestra labor, normalmente nosotros elaboramos catálogos fotográficos con elementos de la arquitectura local que tienen
mucho que ver con lo que Chueca-Goitia llamaba las invariantes del lugar, es decir, aquellos elementos que se repiten en la arquitectura, que vuelven como un eco entre distintas épocas y que tienen que ver pues, no solamente con los materiales, la climatología, sino también con las propias costumbres y la cultura del lugar. Estos, por ejemplo, tienen que ver con la campiña andaluza, con la zona de Écija, o estos otros, o aquí, bueno, o aquí encontramos otros, y muchas veces tienen que ver con cómo algunos temas se repiten con las épocas, e incluso muy a largo plazo. Estos, por ejemplo, que había recabado son unos de la bahía de Nápoles, de pequeñas ciudades del entorno del Vesubio, y cómo la arquitectura, incluso de siglos posteriores, tenía todavía ecos de algunos elementos antiguos. Pero realmente lo que nos interesa es que todos estos elementos nos llevan como a una reflexión, a crear una especie de catóptrico donde pues, coleccionamos una serie de imágenes que son las que van a generar los primeros impulsos del proyecto. Entonces, antes de llegar a esta diapositiva, me gustaría exponer un poco el caso de Béjar. Por contarlo, Béjar es una pequeña ciudad del sur de la provincia de Salamanca, lindando con Extremadura, que tiene una característica muy peculiar, que es que se desarrolla como dos líneas paralelas. Una línea, digamos, situada al sur, sobre una loma, es donde se encuentra el casco histórico de Béjar, y digamos que existe un valle al norte, el valle del río Cuerpo de Hombre, donde a lo largo de, bueno, históricamente se habían desarrollado batanes y molinos de agua, pero que a lo largo del siglo XIX se va poblando diferentes industrias, naves industriales, almacenes, que van generando todo un paisaje industrial de un enorme valor patrimonial y generando un conjunto que es prácticamente único para una ciudad de ese tamaño en España, de un enorme valor patrimonial rodeado de este paisaje de bosque de ribera, donde se desarrollan todas estas industrias, y se da la particularidad de que, bueno, esto es el centro de Béjar, aquí encontramos el Palacio de los Duques de Béjar, y se da la particularidad de que en pleno centro existe un antiguo obrador textil, que es una nave industrial del primer impulso industrial de Béjar, de la primera mitad del siglo XIX, antes de la llegada de la máquina de vapor, donde pues, una de las grandes familias textiles de la ciudad coloca un primer obrador textil que después, hacia 1860, se incorpora todo este hilo industrial que encontramos junto al río Cuerpo de Hombre. Y lo que realmente hace de Béjar una ciudad muy especial es que, bueno, habiendo muchos arquitectos entre el público, hay como un libro de referencia que prácticamente todos hemos leído, que es Las ciudades invisibles de Italo Calvino, y que me parece que tiene mucho que ver también con el urbanismo, porque habla de esas ciudades, claro, como que no se ven a simple vista, pero que con una mirada atenta, si uno aprende a mirarlas, pues empiezan a aparecer. Y digamos que Béjar tiene algo un poco de esas ciudades de Italo Calvino, donde lo que ha ocurrido es un poco que hay como dos ciudades, hoy en día casi tres, una que es el casco histórico sobre la loma, la nueva ciudad que apareció en el siglo XIX, que es una ciudad lineal industrial, y una última que es un ensanche, que es realmente donde se ha mudado toda la población, ligado a la carretera, y que ha producido una despoblación. El centro de Béjar es un centro muy poco poblado, muy deteriorado, y que unido a la desindustrialización pues hace que toda la población de Béjar haya tendido a concentrarse en la zona del sur, y quedando pues bastante despoblado el casco histórico, y este era uno de los principales retos que planteaba el concurso. Entonces, a partir de aquí surge pues estas imágenes, estas diapositivas que un poco resumen como la forma de actuar. La primera tiene que ver un poco con la idea de que, bueno, la historia es un poco cíclica, es un poco lo que también decía Borges, la historia se repite, y al fin y al cabo pues Béjar tiene mucho que ver con esas ciudades, por ejemplo,
bueno, que aparecen, por ejemplo, en los frescos romanos, que son las ciudades a la falda del Vesubio, donde lo que destaca sobre todo es como una volumetría muy compleja, muy rica, una volumetría donde van apareciendo planos sucesivos y diferentes escalas, que también compartía Béjar en el ejemplo que acabamos de ver, y que es verdaderamente notable en el caso de Béjar. La siguiente imagen es de una edificación en el norte de Extremadura y tiene que ver con esa transición entre lo público y lo privado, esas zonas como en penumbra, como pues en sombra, en espacios un poco en los que por el zaguán la casa se asoma al exterior y con unos materiales muy sencillos, al final con un lenguaje muy lacónico, pues refleja las técnicas constructivas del lugar, pero consigue una gran riqueza espacial, una gran riqueza volumétrica que vemos aquí, por ejemplo, cómo los materiales se repiten, por ejemplo, en esta plaza de Béjar y la severidad de los paramentos, un poco replicar la identidad de la ciudad. Lo siguiente que tiene que ver es con el hecho de que en Béjar existe una importante judería que ocupa la zona este del casco histórico y que es casualmente el barrio que se pretende rehabilitar. Y en esta judería, que está bastante desfigurada, todavía aparecen algunas edificaciones tradicionales que, de hecho, como por la antigüedad del planeamiento, realmente incluso algunas no estaban catalogadas, pero presentan unos voladizos muy típicos y que son estos aleros con canes que van saliendo y sucesiones de elementos de madera que permitían ganar edificabilidad en las plantas altas por un motivo impositivo y que además es algo como que se repetía por toda Europa en el medievo, desde Alemania hasta aquí, hasta España, y cómo esta construcción en madera tardomedieval entronca con la construcción en madera del principio de la era industrial, de la primera mitad del XIX, que es la que se desarrolla en ese obrador textil que va a vertebrar la propuesta. La última imagen no tiene que ver con Béjar, y bueno, es, como todo el mundo sabe, la Venus de Velázquez, Venus ante espejo, y nos permitía comenzar una reflexión sobre la identidad. La identidad es una palabra que repetimos mucho, se repite mucho en urbanismo. Hay, por ejemplo, Rafael Mata trajo una referencia a François Choët, que ha escrito mucho sobre historia e identidad, y es curioso cómo la identidad muchas veces de las ciudades es una cosa construida a medias entre los propios habitantes, un poco como las personas, ¿no? Un poco entre la propia personalidad y cómo te ve el exterior, ¿no? Cómo, por ejemplo, en las ciudades han sido vistas desde fuera, y no voy a traer ejemplos de Anton de Van de Vingarde, no, hay muchos ejemplos, pero cómo, pues, no sé, en La Mancha, pues la influencia de Cervantes, en fin, es bastante largo, pero era bastante interesante porque nos llevaba a todo este circunloquio. Lo que nos conduce es un poco a que la primera representación de Béjar que se da en el siglo XVIII es de un italiano, es de Ventura Ligi. Ventura Ligi, que cuando llegó a España se rebautizó como Ventura Lirios, era un pintor de batallas, un pintor de pintura militar, y el duque de Béjar, que bueno, es una de las grandes familias nobiliarias españolas de los siglos de oro, de la familia Zúñiga, le encarga este cuadro de Béjar. Entonces, la primera representación de Béjar es una representación hecha desde fuera por un italiano, pero que representa bastante bien el caserío. Es bastante interesante en una representación tan antigua de una ciudad que a día de hoy es relativamente pequeña, pero que tiene una particularidad, y es que este cuadro encierra en el centro, aparece una cosa muy peculiar, que son un par de hombres de musgo que sujetan un espejo, y entonces lo vamos a ver a continuación. En el centro del cuadro aparecen los hombres de musgo, que es la vestimenta típica del Corpus Christi en la ciudad de Béjar,
que levantan un espejo y con ese espejo muestran la fachada principal del Palacio de los Duques de Béjar, que es realmente el monumento, el elemento central de esta ciudad amurallada, esta ciudad fortificada. Y de algún modo nos lleva a una reflexión, y es una reflexión interesante el hecho de que a veces tienen que venir casi desde fuera para decirnos un poco lo que somos, y me recuerda casi hay un libro de Américo Castro que se titula Español, lengua extranjera. Español es la única palabra en español que acaba en ol, y de hecho es una palabra francesa, viene de el sur de Francia. Es el sur de Francia quien empieza a llamarnos españoles, y por tanto prácticamente es un galicismo, lo cual pues nos revela bastante de nuestra identidad. Y eso, pues por ejemplo, que también tiene que ver con que el Quijote realmente triunfara casi más en Inglaterra que en la propia España, pues casi lo traíamos aquí a colación con este cuadro de Ventura Ligi, que revela algo de la identidad bejarana, que es que la ciudad mira al sur. Es decir, la ciudad se puede observar bien desde el norte. De hecho, ahora a día de hoy pasa la autopista y una vista preciosa de la ciudad, que es la misma que aparece en el cuadro de Ventura Ligi, pero las fachadas principales de las casas miran al sur, y por eso aparece este cuadro, y Ventura Ligi hace una especie de pastiche, al fin y al cabo, de referencia un poco jocosa al cuadro de Velázquez de la Venus del Espejo, diciendo que lo que estamos mirando de verdad es la espalda de Béjar. Entonces, el proyecto lo que trataba era de, comenzando con esta reflexión y teniendo en cuenta que estamos en esta cara norte, que nunca ha sido la cara noble de Béjar, pero sí que es la que está mejor conservada, porque es la que no ha tenido la expansión desarrollista, cómo podemos, con pocas intervenciones, reactivar este tejido y ponerlo en contacto de nuevo no tanto con un ámbito rural, sino más bien con todo ese paisaje industrial que es verdaderamente excepcional. Nos encontramos en un ámbito, como se podía intuir en la foto, es un entorno de una orografía muy compleja, hay casi 100 metros de desnivel, unos 90 metros entre el río Cuerpo de Hombre y la loma sobre la que se asienta Béjar. Y aquí veíamos subrayado en rojo el área de intervención y un poco las imágenes aquí veríamos casi el cuadro de Ventura Ligi a día de hoy, con una imagen muy parecida, y este obrador textil, que es la gran diferencia, el caserío, los restos de una muralla que se encuentra en un estado ya un poco tomada por la vegetación, y y abajo las fábricas, todas las distintas industrias y obradores textiles, y la situación, que actualmente es una situación de deterioro, en algunas zonas de abandono, del casco histórico de Béjar, y este camino que va recorriendo la loma hasta llegar al obrador textil, que es este edificio con esta fachada seriada. Un poco los arcos, que son característicos de la Plaza Mayor y de ciertas zonas de Béjar, y aquí unas imágenes del obrador, tanto de su exterior como del interior, un interior muy espartano, de una arquitectura de pies derechos de madera, una arquitectura con rollizos, pero también muy diáfana, muy luminosa, y que tiene que ver muy fácilmente adaptable a un edificio pues contemporáneo y flexible. Entonces, a partir de esta reflexión, lo que se hizo fue un levantamiento literal de toda esta zona del casco histórico. No sé si sí, efectivamente, se aprecia en la pantalla. Toda la topografía y un levantamiento de todas las fachadas con su dimensión real para poder apreciar pues cuál era la situación actual de todo este caserío e intentar desvirtuar lo menos posible esa imagen de volumetría compleja, identificando pues las dos principales iglesias, la iglesia de Santa María la Mayor y la iglesia de Santiago. Esta es la calle Yezgal y la calle de los Curas. Y entonces, a partir de aquí, el concurso pretendía que se llevase a cabo una reflexión sobre todo este ámbito, y se proponía unas intervenciones realmente de pavimento y de nuevo arbolado sobre este paseo, eliminando zonas de tráfico para crear un espacio, dejar más espacio pues, para el arbolado, y recuperando
aparejos de suelos tradicionales de la zona con materiales locales. El obrador textil, que se rehabilita en una escuela de oficios textiles, donde se pretende un poco relanzar o entroncar con la tradición bejarana del textil, pero hacia una escuela de artes y oficios que pues estaría gestionada por el ayuntamiento. Y toda esta zona aquí había una zona digamos que estaba muy deteriorada, y donde lo que se plantea es una plaza con un mirador y unas escaleras que conectan a las distintas cotas, en diferencia de cotas altimétricas de casi 6 metros, hay casi 6 metros de diferencia de cota. Y finalmente aquí, en estas parcelas, que habían sido unas edificaciones que habían caído en estado de ruina y habían sido demolidas, se planteaba una residencia de estudiantes para los estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios, pues que acababa de cerrar un poco toda la intervención. Aquí vemos un alzado y tiene que ver un poco con la volumetría, con los distintos planos de casas que aparecen, y con el hecho de que los únicos edificios que aparecen con otra escala, al fin y al cabo, son el obrador textil y las dos iglesias, y en la que se enmarca pues, toda esta intervención, donde pues, se recuperaban los muros de piedra originales, que incluso algunos pueden ser restos de la primitiva muralla, el arbolado del nuevo paseo, la rehabilitación integral de la escuela del obrador textil en la Escuela de Artes y Oficios, y una nueva plaza mirador que miraría todo el paisaje industrial de Béjar. A partir de aquí lo que vemos es estaríamos entre el obrador textil y dando a la nueva plaza mirador. Lo que se disponían eran estos dos elementos, estas dos escaleras, una que conecta con la iglesia de Santa María, creando como una promenade arquitectural, un paseo por el cual se vería un poco desde la cota de los tejados, se bajaría hasta la cota del edificio, que ahora mismo está totalmente desligado de los recorridos frecuentes de Béjar, ya que las calles con tráfico rodado pasan a 5 metros más alto, y esta escalera que bajaba y permitía una visión del obrador textil, que actualmente pues estaba cerrada con una tapia. Y a partir de aquí lo que se proponían era, en unos términos genéricos, unos edificios que recuperan las técnicas constructivas y los modelos de Béjar, sin entrar realmente en una definición concreta del edificio, sino más bien una recuperación de las técnicas tradicionales de la zona con los materiales locales. Entonces, aquí vemos cómo se desarrollaba el conjunto. Esta sería el nivel superior a la cota de la iglesia de Santa María, donde se recuperaba esto que habían sido unas antiguas caballerizas desaparecidas, se recuperaba en un edificio comercial que incorporaba comercio al tejido de esta zona, que es una zona únicamente residencial y con unas parcelas muy pequeñas donde no se ha dado, realmente no existe nada de comercio en la zona. Entonces, crear un nodo con pequeño comercio de proximidad ligado a este nuevo equipamiento educacional que era la Escuela de Artes y Oficios. En el nivel 2 veríamos cómo la escalera baja hacia la plaza y la escuela, pero estaría como en un nivel intermedio, y este sería el nivel 1, el nivel inferior, donde pues, se suceden esta zona de galerías que tienen que ver con la tradición local, y la planta de la Escuela de Artes y Oficios. Esta sería, por tanto, la sección, y vemos como es un edificio muy diáfano que permitía y se adecuaba muy bien al uso. Y aquí vemos una sección transversal donde actualmente esta calle aquí giraba en quiebro, probablemente siguiendo el trazado a lo mejor de una antigua muralla, pero
la calle gira, hace un quiebro y salva una gran diferencia de nivel, entonces se mantenía ese recorrido para personas con movilidad reducida, obviamente, pero se incorporaba una escalera que permitiera acortar el recorrido, y esta nueva que comunicaba esta cota con la de la iglesia de Santa María. Este es el resultado, es la plaza Mirador, que mira hacia el paisaje de Béjar. Se recuperaba todo el obrador textil con bueno, pues, el revestimiento que tuvo originalmente, se restauraba pues los sillares y realmente es una fábrica que está en muy buen estado, de mampostería pero reforzada en sus esquinas con sillares y también pues en todos los huecos, y toda esta zona comercial. Y a partir de aquí vemos las plantas del obrador textil, donde se intentaba ser lo más fieles posible, toda la fidelidad posible a la estructura original de la nave, incorporando este uso educativo, con grandes espacios y salas, bueno, aulas de taller, tratando de compartimentarlo lo menos posible, incorporando una escalera en una zona donde existe una mansarda que permitía conectar todos los niveles hasta llegar al bajo cubierta. El otro punto principal de la intervención era la recuperación, la zona de la residencia de estudiantes, donde se planteaba una edificación estructurada en torno a un patio central, hecha con materiales locales y técnicas de construcción tradicionales, pero donde sobre todo nos parecía importante recuperar este elemento que son las galerías las galerías de canecillos de madera, que es un elemento que realmente se tiene constancia. De hecho, por ejemplo, en la arquitectura civil el libro de Arquitectura Civil de Lampérez, que se publica en los años 40, aparece en la zona en muchas más zonas, pero ha desaparecido de la mayoría de ciudades, y del cual solamente quedan 2 ejemplos en Béjar. Y a partir de aquí se estructuraba este programa de residencia de estudiantes, al cual se podía acceder a través de una galería a este patio, que comunicaba con una loggia trasera, que retoma un elemento que aparece en el cuadro de Venturaligi, que es la loggia del Palacio de los Duques de Béjar, que es un elemento que se perdió cuando se convirtió en Instituto de Enseñanza Secundaria. El Palacio Central, el Palacio de los Duques de Béjar, actualmente es un instituto y por tanto se vació prácticamente enteramente, salvo el patio central, y este elemento se recuperaba en este edificio, que recupera con el quiebro la estructura parcelaria de las parcelas existentes en la zona y las fachadas de los edificios preexistentes. A partir de aquí, pues realmente el proyecto concluyó un poco subrayando la importancia de recuperar ciertos valores de la arquitectura tradicional, y quería acabar un poco con una conclusión que tiene que ver un poco con cómo muchas veces el medio ambiente se aborda desde las ciudades, como a través de todas estas certificaciones que han aparecido, LEED, BREEAM, Verde, Passive House, pero muchas veces cuando se trata del ámbito rural, el empleo de materiales locales, técnicas de construcción tradicionales y el hecho de involucrar artesanos en el proceso constructivo, efectivamente no nos puede llevar a ninguna certificación de estas, porque evidentemente estos artesanos no están certificados, no tienen la ISO 14000 de calidad, pero sí que es importante, y bueno, aunque entiendo que desde las administraciones es muy complicado incorporar esto al proceso constructivo, al menos que desde los ayuntamientos exista la sensibilidad de incorporar a los artesanos las técnicas tradicionales y las soluciones constructivas tradicionales, porque son las que de verdad insuflan veracidad a los materiales locales. Y con esto quería concluir. Muchas gracias. Con esta ponencia concluimos
Esperamos que la jornada haya sido de vuestro interés. Está previsto que cierre la jornada el alcalde de Albacete, pero mientras que llega, pues les informaré sobre las actividades programadas para mañana. Como sabéis, se ha organizado un paseo por la ciudad de mano de nuestra compañera arquitecta Elia Gutiérrez, gran conocedora de su desarrollo urbanístico y patrimonio arquitectónico. El paseo comenzará a las 9:30 en la Plaza del Sembrador, que se encuentra al final del Paseo de la Libertad, justo aquí al lado. El recorrido finalizará con una visita al recinto ferial, que es pues, también otra edificación destacada y emblemática de la ciudad. La visita será guiada también por otro compañero, arquitecto, Juan Valverde. Los que por orden de inscripción vais a poder visitar la finca de Esa de los Llanos, tenéis esa suerte, pues deberéis estar a las 12:30 en la puerta del Colegio Isabel Bonal, que es un colegio que está justo al lado de la puerta de hierros de la feria. Los que no sois de Albacete no sabéis todavía lo que es la puerta de hierros, pero mañana lo sabréis. Por último, pues ya sí, le cedo la palabra al alcalde de Albacete, Vicente Casán López, a quien le agradecemos su presencia para clausurar esta jornada y la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, especialmente por habernos cedido este magnífico y singular espacio en el que han tenido lugar. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. En un día que no por lluvioso ha sido, desde luego, de malas noticias o de malas gestiones. Y además es que les tengo que dar en primer lugar la enhorabuena y la bienvenida a este lugar emblemático. Es una auténtica referencia en el mundo del arte, teatro, circo, el único en Europa en funcionamiento y, desde luego, una auténtica joya al que ya les han dado la bienvenida y en mi condición de alcalde de Albacete, como responsable de esta estupenda joya, les vuelvo a dar esa bienvenida y esperando, desde luego, que las conclusiones, que los retos y que las ideas hayan tenido a estas horas ya de la tarde-noche una grata conclusión. Señores arquitectos urbanistas, enhorabuena por haber elegido nuestra ciudad como sede de este congreso, un congreso que ha girado en torno a los retos del urbanismo, especialmente en el ámbito rural. Os habéis reunido para hablar de cómo utilizar ese urbanismo para combatir el abandono, la despoblación y el envejecimiento de nuestro mundo rural. Un debate complejo, serio, desde luego nada desactualizado, es más, muy de actualidad. Esa España vaciada, ese despoblamiento, esa despoblación tan de actualidad en los últimos años. Un debate complejo que no es ajeno, desde luego, a la vida urbana y lo vemos con respeto y con concernimiento desde las grandes ciudades, como es el caso de esta ciudad de mediano tamaño como es la ciudad de Albacete. La fuerte migración del campo a la ciudad no solo ha dejado hecho un auténtico erial, auténticos territorios extensos con densidades inferiores, por ejemplo, a la Laponia, sino que originó el crecimiento vertiginoso y no siempre aseado urbanísticamente de todas nuestras ciudades. A principios del siglo XIX, la población urbana no llegaba al 3% y hoy el 80% de la población mundial vive en núcleos urbanos. Desde luego, una dicotomía del campo y de la ciudad que pues, ya no existe, ya no es tal. Ahora la gente vive en ciudades o en zonas urbanizadas y los urbanistas, ustedes, sois ya, permitidme que lo diga, imprescindibles desde el momento en el que los ciudadanos queremos vivir, convivir, en definitiva, estar entre nosotros, viviendo en este espacio común, bien le podemos decir pueblo o ciudad. El reto que tenemos por delante, ya no es solo proyectar ordenadamente el espacio público, sino cómo hacer que vuestras urbes sean más habitables y sostenibles. Lograr ese equilibrio, desde luego, que no es sencillo. El desarrollo urbano es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, de este siglo XXI.
El crecimiento urbano hace tiempo que no se improvisa, el rigor técnico impera cada vez más y, por lo tanto, atrás quedaron los tiempos de las desaforadas burbujas en los que parecía no haber límites al afán por extenderse. Hoy miramos, todos y cada uno de nosotros, hacia adentro, hacia lo que ya tenemos. Y hablo, por ejemplo, de nuestra ciudad. Nuestro Albacete, que abusó de esa técnica, y permíteme que lo digo, del ensanche, en los años en los que había que hacer vivienda a toda costa, la gente de los pueblos emigraba y necesitaba cobijo, y se le dio en unos barrios sin equipamientos ni espacios libres donde respirar. Y esto me lo dicen mis compañeros de corporación, mis compañeros de COPE de Gobierno, mis compañeros arquitectos, Arturo Gotor, mi buen amigo Roberto Tejada. Hemos crecido en algunos lugares y por algunos momentos de manera bastante mejorable. Y desde luego que esas calles rectas y manzanas ordenadas, por supuesto que hubiera sido lo suyo, sí, pero desde luego ahora, y lo vemos, sin jardines ni plazas donde convivir en algunos puntos de nuestra ciudad. Cuando no hemos visto en algunas ocasiones, y por qué no decirlo hoy públicamente, bloques de casas sociales de dimensiones mínimas y de baja calidad constructiva. Luego nos pusimos a crecer, hicimos nuevos barrios, unos más acertados que otros, diseñados a veces bajo la perversión de la propiedad del suelo, y nos olvidamos de lo que ya teníamos. Ha llegado el momento de que le prestemos mucha más atención, de que nos fijemos en esos pisos, probablemente, y permítanme también que lo refiera y que lo diga, sin ascensor, que se convierten en cárceles para mayores o viviendas insostenibles energéticamente por falta de aislamiento o aquellos equipamientos sociales que den respuesta a las necesidades de los que habitan en estos barrios. Esos retos urbanos heredados son consecuencias de esa realidad rural sobre la que hemos debatido, sobre la que habéis debatido en el día de hoy. La regeneración urbana, la rehabilitación de viviendas, la habitabilidad de nuestros barrios ocupa hoy nuestra agenda urbanística. Igual que también lo es avanzar hacia una movilidad mucho más sostenible, avanzar hacia la peatonalización de las calles. Queridos compañeros, queridos amigos de Albacete y visitantes, cuánta polémica, cuánto debate y, al final, también cuánta decisión y cuánta valentía por parte del equipo de Gobierno. Asumir con coraje, con valentía, con decisión nuestra gestión para hacer de nuestra ciudad un lugar mucho más habitable, mucho más acorde con el siglo XXI y una ciudad mucho más europeizada. Y, por supuesto, mantener el centro de la ciudad lleno de vida, que no sea solo un lugar donde se va a trabajar o a comprar, sino que se mantenga habitado. Y para ello, para todo eso que les cuento, es fundamental que edificios singulares hoy en desuso, pongamos por caso el Banco de España, vuelvan a tener vida. Y esta cuestión es una de las cosas en las que está trabajando ya desde el primer minuto el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete. Evidentemente, el Banco de España, un asunto heredado, que es la antigua comisaría de Simón Abril, en definitiva, abrir aquellos edificios que se encuentran en una situación depauperada y que merecen mayor realce por parte de los que hoy habitan nuestra ciudad. Los urbanistas jugáis, permítanme que lo diga, un papel fundamental en todos estos debates. Cualquier opinión vuestra, cualquier giro en cualquier debate, cualquier idea, cualquier sugerencia, para alguien que está al frente de un equipo de Gobierno y que dirige una ciudad, hacedme caso, y lo digo de corazón, vale mucho. Debemos escuchar vuestra voz para conseguir mejorar el objetivo, que no es común, desde luego que es bastante más común que el común de los sentidos, y es mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Tenemos que mejorar y lo tenemos que hacer, insisto, gracias a vuestras opiniones, sugerencias y decisiones que serán tomadas, yo creo que con buen criterio, por parte de los que rigen el destino de nuestras ciudades. Mientras tanto, les invito a que disfruten de nuestra ciudad, los que son de aquí y los que nos visitan, una ciudad abierta, de mano tendida, con una estupenda hostelería,
con una cultura a flor de piel y con algunos edificios como es este en el que nos encontramos, que son auténticas joyas de Europa y del mundo. Un lugar en el que les aseguro que el estándar de vida es mucho más que envidiable. Albacete es una ciudad buena y es cierto que estamos esforzándonos día a día por hacerla un poquito mejor, pero hay que reconocer que ya de por sí Albacete es una ciudad muy buena en la que vivir, crear una familia o poder montar una empresa. Pero el espíritu inconformista del albaceteño nos anima a ser un poquito mejor. Podrán ustedes disfrutar del paseo por sus calles, descubrir un magnífico edificio como es este, el Teatro Circo, nuestro recinto ferial, la Catedral del Albacete, en definitiva nuestro centro y nuestro Albacete más querido. Gracias, enhorabuena, gracias por elegir Albacete para ser sede de este encuentro y a fe que lo digo con el corazón en la mano, este encuentro de altura y de importancia. Y desde luego, y lo digo de corazón, insisto, quienes no conocían Albacete, les invito a que disfruten de nuestra hospitalidad. Buenas noches y muchas gracias. No nos queda más que clausurar esta jornada de urbanismo. Yo creo que el resultado ha sido bastante bueno. Me queda agradecer, por supuesto, al alcalde, agradecer a la ciudad de Albacete que nos ha acogido tan generosamente y, sobre todo, que nos ha acogido en este edificio impresionante, que nos ha sorprendido a todos los que no lo conocíamos. La ciudad de Albacete creo que es agradable simplemente pasearla, verla. Yo reconozco, y lo he comentado con otros compañeros, no conozco demasiado Albacete, espero conocerla mucho más a fondo, pero es una ciudad que da esa sensación de ser una ciudad con empaque, con algo que bueno, pues que nos hace volver y conocerla un poquito más a fondo. Yo sí quería comentar, bueno, y decirle al alcalde de Albacete que desde el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha nuestra intención es ayudar en todo lo que podamos a todos los organismos, lo hemos dicho aquí ya varias veces, que estamos haciendo todo lo que podemos por colaborar tanto con la Junta, con organismos locales, con diputaciones, para conseguir que, además del urbanismo y de estos modelos de urbanismo que estamos viendo, que se plasmen en una realidad, conseguir también mejorar esos cascos. Estabas diciendo que efectivamente los cascos antiguos se han quedado, las viviendas se han quedado obsoletas, tenemos problema de accesibilidad, de eficiencia energética. También estamos trabajando por ello, hemos tenido reuniones recientemente con la Junta para facilitar todas las gestiones y agilizar todas las gestiones para las subvenciones. Desde el colegio estamos haciendo todo lo posible para mejorar las condiciones de los edificios, para regenerar las ciudades, para que los cascos urbanos tengan las mejores condiciones y las viviendas existentes se mejoren desde el punto de vista de accesibilidad y de eficiencia, por supuesto. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias especialmente a los compañeros de la demarcación de Albacete, que llevan mucho tiempo trabajando para que esto haya sido el éxito que ha sido. Y bueno, pues ya podéis descansar y podéis estar muy orgullosos de lo que habéis hecho.